líder mundial en noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. En Bolivia hoy, la OEA, Organización de Estados Americanos, aprobó una resolución con 26 votos a favor, 4 en contra, de México, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, 4 abstenciones y una ausencia, en la que piden a Bolivia convocar urgentemente a elecciones. Acto seguido, en el transcurso del día, la presidenta Yanine Áñez envió este miércoles al Congreso un proyecto de ley convocando a nuevas elecciones. Mientras, en el legislativo, 2 cosas importantes. Tal y como se lo expliqué en este programa hace una semana, los legisladores del movimiento MAS, Movimiento al Socialismo, reconocieron precisamente la sucesión de Yanine Áñez a la presidencia. Al mismo tiempo que reconocieron entonces que Evo Morales y Álvaro García Linera abandonaron sus funciones al salir del país, dándome la razón. Los propios partidarios del MAS, tal y como yo se lo había explicado, era un tema de abandono del cargo. Y así lo deja estipulado hoy el legislativo y reconoce a Yanine Áñez entonces como presidenta en transición y sucesión. Y al solicitar también el tema del asilo a México, que es lo que sustenta lo que dice el MAS, ¿no? Así que el partido del propio Morales admitió que es legítima la aplicación del mecanismo de sucesión constitucional que convirtió en presidenta interina de Bolivia a Yanine Áñez. Por si esto fuera poco, pues son muchos movimientos en un día, ¿no? Un audiovisual en el que asegura el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que Evo Morales instruye a un dirigente cocalero a sitiar las ciudades y cortar el suministro de alimentos. Fue presentado el día de hoy. Así que creo que hay suficientes razones para ir a fondo con todo esto, ¿no? Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluEvoVideo. El hashtag es ConcluEvoVideo. Ahí está en pantalla. Esa es la etiqueta ConcluEvoVideo. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta ConcluEvoVideo a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Hace exactamente un mes que estalló la crisis política y social en Bolivia. Un mes de violentos choques, de incertidumbre, cambios y, por supuesto, lamentables pérdidas. Este martes, 8 personas murieron en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los afines a Evo Morales en la ciudad de Sencata. Con ellos ya son 31 los fallecidos desde el 20 de octubre. El secretario general de la ONU pidió una investigación rápida, imparcial y exhaustiva de estas muertes. Por otro lado, el gobierno de Yanine Áñez presentó este miércoles una conversación en la que supuestamente, y era lo que le decía, es un audiovisual, porque se escucha audio, hay video, pero no de todos los factores que supuestamente participan. Uno de ellos, según el ministro de Gobierno, Evo Morales, quien ordena, vía telefónica y en audio, continuar con los bloqueos en las ciudades. Incluso una parte en donde dice que no entre la comida. Esa conversación presuntamente habría tenido lugar entre un dirigente sindical y Morales. En la grabación se escucha como al otro lado del teléfono, la voz, que presuntamente sería Morales, pide sostener los bloqueos para que no entre comida a las ciudades, como se lo decía. Que no entre comida a las ciudades. La grabación fue presentada por Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia. Según él, se grabó hace 3 días. También aseguró que las imágenes no han sido editadas.
En esa comunicación, ¿quién sería? El expresidente Evo Morales también advierte que si la Asamblea Legislativa de Bolivia rechaza su carta de renuncia, intentará regresar a Bolivia como sea, cosa que ya no ocurrió, De entrada, esta parte ya no ocurrió. Por lo que el gobierno de Áñez anunció una demanda ante instancias internacionales, pero no dijo cuáles serían esas instancias. CNN, por su parte, no ha podido confirmar la autenticidad de este audiovisual, ni que la voz que se escucha sea la de Morales. Estamos intentando, por supuesto, obtener un comentario del expresidente, pero hasta ahora no tenemos nada. Sin embargo, yo lo invito a que ponga mucha atención. Recuerde la voz del expresidente Morales y la compare con este fragmento de la grabación. Saque usted sus conclusiones. Escuche. Hermano, que den comida a las ciudades, vamos a bloquear el circo de verdad. ¿No? Yo me acuerdo de cuando me expulsaron del Congreso en 2002. Sí. Ahora no, pero en Omino, Cochabamba, La Paz, pues se bloquearon. Sí, hermano. Y ahora me expulsan de Bolivia y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano, ¿ya? Sin embargo, este miércoles, durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Morales responsabilizó a sus adversarios políticos por la crisis en el país. En Sencata se mantiene la tensión. Hace unas horas, muy pocas horas, el Ministerio de Defensa de Bolivia informó en un comunicado que la planta de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos en Sencata se encuentra, y cito, masiva y peligrosamente cercada por personas afines al movimiento al socialismo, al MAS, quienes con la ayuda de súbditos extranjeros, sigue el comunicado, pretenden tomar y dañar dichas instalaciones con el uso de explosivos, poniendo en peligro la vida de los habitantes de la zona. Esto ya hace algunas horas. Las Fuerzas Armadas, dicen, resguardan dichas instalaciones y señalan que asegurarán su integridad, repeliendo cualquier tipo de ataque o toma de la planta. A su vez, desde el Ministerio de Defensa hicieron un llamado al diálogo como prioridad para pacificar el país. Ante todo esto, por supuesto que tenemos al invitado adecuado esta noche, aquí en Conclusiones. Vamos con él. Le doy la bienvenida a Arturo Murillo, es el ministro de Gobierno de Bolivia, quien nuevamente me acompaña. Señor ministro, buenas noches y gracias por estar aquí de nueva cuenta, muy amable. Buenas noches, Fernando, gracias por darme la oportunidad de dirigirme al mundo con esta dura realidad que está viviendo el pueblo de Bolivia, pero que día a día va despejándose y se va develando qué hay detrás de todo este movimiento sedicioso terrorista en nuestra patria. El material que ha sido presentado el día de hoy, el audiovisual, usted muy claramente dijo, esto no ha sido editado y puede ser verificado por quien quiera. Quiero dar esta información porque nuestra audiencia tal vez no la conoce. El perito informático forense de la policía, que se llama Rubén Alejo Laura, en un informe presentado a medios de comunicación, confirmó la veracidad del video y el audio, también es un audiovisual, difundido por el ministerio, donde se refleja una conversación con el expresidente Evo Morales. Este es un perito informático forense de la policía, Rubén Alejo Laura. Ustedes ya tienen esta verificación, ¿es alguna expertise el que tiene este perito informático en audio y video? Al que tú te refieres no lo tengo, Fernando, pero hicimos algunos análisis de la voz, pero además hemos pedido que se haga un análisis en el exterior, pero está claro, o sea, nosotros conocemos la voz de Evo Morales y no hay dónde perderse. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque es doloroso que el pueblo de Bolivia se entere que el expresidente Evo Morales Ayma esté recurriendo a hacer terrorismo, a hacer sedición, a pedir que maten a su pueblo de hambre, que le cerquen todos los caminos hasta que se asfixie y muera de hambre. Un presidente que ha sido querido, un presidente que
ha sido votado con casi el 70%. Es muy, muy doloroso, incluso para nosotros que hemos sido opositores durante muchos años. Ha sido un golpe duro, pero teníamos que mostrarlo al pueblo para que el pueblo pueda sacar sus propias conclusiones de cuál es la verdadera cara de Evo Morales. No era el corderito que se mostraba, detrás de eso había un lobo. Y eso nos ha dolido a todos los bolivianos, estoy seguro, a los que son partidarios de él y los que no éramos partidarios de él, pero sí lo creíamos un buen político. Pero eso no es hacer política, Fernando. Esto tiene una amplia repercusión, por supuesto, en el ámbito legal, en el ámbito de la investigación, en el ámbito internacional y en el ámbito de las organizaciones internacionales. Vamos desmenuzando, si le parece. Quiero primero preguntarle, se presume, de acuerdo a la información que ustedes otorgan, que el interlocutor tiene al menos acusaciones, digo al menos, acusación por narcotráfico. Y le digo que se presume que tiene una acusación porque nosotros en CNN nos hemos estado comunicando insistentemente con la policía y con las autoridades correspondientes para poder obtener una copia de la sentencia que dicen hay en contra del interlocutor que aparece en el video hablando con quien identifican ustedes como Evo Morales. Le quiero preguntar, ¿se tiene la certeza de que hay una sentencia o hay una acusación? Eso es lo más grave, Fernando, que el expresidente Morales se haya comunicado con un sentenciado por narcotráfico a pedirle que asfixie las principales ciudades de Bolivia, dándole instrucciones y pedirle que asfixie las ciudades de Bolivia y no entren alimentos, que la gente se muera de hambre. ¿Qué hace el expresidente Morales hablando con un sentenciado, con una sentencia ejecutoriada por narcotráfico, el señor Yucra, quien hoy en día está siendo buscado por todo el sistema de inteligencia boliviano, Fernando? Ministro, perdón que lo interrumpa, y esto es muy importante. Digo, si usted nos puede hacer llegar la copia de la sentencia, se lo voy a agradecer, porque yo hoy no puedo confirmar que hay una sentencia. Hemos estado hablando insistentemente para que nos entreguen una copia de la sentencia. Estoy consciente, y eso lo sabemos y lo hemos corroborado, hay una acusación, sí, incluso se puede consultar públicamente sobre esta persona por narcotráfico, pero la sentencia no la tengo en mis manos. Entonces, no puedo certificar lo que me está diciendo en términos de sentencia. Lo cierto es que la pregunta es muy válida, y se lo hago a usted. ¿Cómo establecen ustedes la comunicación de un expresidente, de acuerdo a la información que ustedes plantean con este audio, y con una persona vinculada con narcotráfico? ¿Cómo establecen la conexión? ¿En qué momento en el tiempo creen ustedes que se da esta relación? Bueno, Fernando, primero que mi compromiso, te mandaré inmediatamente la sentencia y todo el prontuario del señor Yucra, que es un narcotraficante. No hay ningún problema, se lo entregaré acá a tus profesores inmediatamente. Y por otro lado, inmediatamente nosotros tenemos acceso a esta importante información. Cruzamos pues la información de con quién estaba hablando. Entonces hemos visto, no te olvides que somos el Ministerio de Gobierno, tenemos acceso a prácticamente toda la información que hay en el país. Y ahí hemos encontrado y nos hemos alarmado doblemente de que el expresidente Morales esté dando instrucciones a un sentenciado por narcotráfico. O sea, eso comprueba la relación de terrorismo, la relación con el narcotráfico. Es altamente doloroso lo que está viviendo el pueblo de Bolivia. Y hoy día había mucha indignación, Fernando, en el país. Hoy día había mucha indignación de la gente más humilde, de la gente más pobre, de la gente que está haciendo huelga, supuesto, bloqueo, ministro, pensando que con eso va a ayudar a su presidente Morales. Pero ¿pueden establecer la conexión en el tiempo? Es decir, esta presunta relación entre el señalado por narcotráfico y el expresidente Morales, ¿pudieron establecer la conexión en el tiempo? Es decir, ¿cuál es la relación, de cuántos años? Porque en el audio que ustedes presentan, que lo he podido ver en su totalidad, se escucha mucha familiaridad. Se habla con una persona con la cual ya se tiene una relación, se refiere a él como hermano.
y a mí me llama la atención en lo particular, y creo que a los bolivianos y a la comunidad internacional también, ¿de dónde surge esta relación? ¿Y de cuánto tiempo es? ¿En qué momento en el tiempo se tiene este vínculo con alguien señalado por narcotráfico? ¿Ustedes han podido determinarlo? El tiempo exacto no, Fernando, pero la familiaridad con la que se trata claramente es de vieja data, ¿no es cierto? Estamos hablando de 10, 14 años, de todo este proceso, entre comillas, de cambio de país, de un país pacífico, democrático, a un país metido con el terrorismo, narcotráfico, que es el que hemos heredado del señor Evo Morales. Entonces, esta es una relación de largo tráfico, y obviamente no vas a llamar, Fernando, tú a una persona que has conocido un año antes a darle semejantes instrucciones tan temerarias para matar a la gente en tu país, habiendo sido un expresidente. Fernando, no puede ser justo que en el país deben haber 25, 30 mil personas que quieran secuestrar a 11 millones de personas. No puede ser justo, Fernando. Duele esto. Oiga, ministro, déjeme marcar una pausa para regresar y entrar en los detalles legales que esto podría implicar para los presuntos involucrados, de acuerdo a lo que señala la información del ministro de Gobierno o del Ministerio de Gobierno. Y por supuesto decirle que no, yo no llamaría a nadie, ni aunque lo conociera 50 años, para pedirle algo así. Nunca, nadie, nunca, ni de 10, ni de 5, ni de 15, ni de 20. Nunca lo haría. Eso me queda claro. Oiga, voy a hacer una pausa, ministro. Regreso. Quiero avisarle también a nuestra audiencia, en términos legales hay un antecedente importante, que ya la Fiscalía boliviana admitió una demanda penal en contra del expresidente Morales, supuestamente sindicado por 10 delitos, entre ellos alzamiento armado, asociación delictuosa, organización criminal, terrorismo y financiamiento al terrorismo, entre otros. Esto ha sido confirmado, la Fiscalía lo ha admitido. Por supuesto que hay respuesta de Evo Morales, dice que se defenderá en los procesos que instalan en su contra en Bolivia, entre ellos lo hará, dice, la de un abogado del diputado Rafael Quispe, y puntualiza, con base en consultas que hizo con expertos, según dice Morales, que corresponde, en su caso, un juicio de responsabilidades. Pero lo traigo a colación porque ya está el antecedente de esto que admite la Fiscalía, una demanda penal, la respuesta de Morales, y ahora, ¿qué sigue con esto que ha presentado el ministro de Gobierno, del Ministerio de Gobierno? Voy a hacer una pausa, regreso y entendemos entonces el contexto legal y el contexto internacional también, muy importante. Estoy conversando con Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia. Continúo después de la pausa. Y más adelante, en otro hecho importantísimo el día de hoy en Bolivia, ¿por ley o por decreto? Bueno, al parecer hasta ahora será por ley. Hasta ahora, al parecer, va a ser por ley el tema de las elecciones, de las nuevas elecciones generales. Pero ¿qué pasa si los proyectos de ley presentados en el día de hoy no proceden? Vamos a hablar con Luis Vázquez Villamor, abogado constitucionalista, junto al expresidente Quiroga. Ellos presentaron 2 proyectos de decreto supremo. Pero hoy las cosas, bueno, parece que pintan como que todo será por la ley, ¿no? Vamos a hablar con él más adelante. Estamos organizando. Escuché por ahí algunas autoridades del gobierno de facto. Yo estoy organizando. Yo soy dirigente sindical. Para tomar decisiones, sean marchas, corte de caminos o huelgas de hambre, se deciden ampliados en reuniones. Entonces, ¿qué reunión puede hacer desde aquí? Son acusaciones para decir que Evo está agitando. Y quiero decir, yo saludo a los movimientos sociales movilizados contra el golpe de Estado, movilizaciones pacíficas. Escuché decir, entre ellos los campesinos se metieron bala. ¿Sí podía creer eso? Si a mí me pregunta, a mí la voz se me hace igualita, ¿eh? La voz del audio, del audiovisual, y la voz de Evo Morales se me hace igualita. Igualita, si no, muy parecida, demasiado parecida. Es mi opinión personal, después de haber escuchado el audio. No puedo certificar nada de manera independiente, pero tengo mi apreciación. Me parece muy, demasiado similar, o igual, o la misma, no sé. Usted saque sus conclusiones allá en casa, ¿no? Por lo pronto continúo hablando con Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia. A ver, aquí hay un tema muy importante, que es el tema legal. ¿Cuál es el procedimiento legal
que ustedes harán o ya han hecho en torno a este audiovisual que presentan, y me refiero a las dos partes involucradas que ustedes han señalado. ¿Cuáles son los siguientes pasos en el ámbito legal, desde el Ministerio de Gobierno? Fernando, el primer paso es el que entiendo que la Fiscalía ya está haciendo, porque le corresponde abrir un proceso de oficio. El segundo paso, que es el que nosotros mañana vamos a presentar, que estamos trabajando, ahorita tengo a los abogados trabajando acá en mi despacho, en una demanda legal. Todo el equipo jurídico, porque este es un tema muy sensible. Está claro que aquí tenemos sedición, terrorismo y alzamiento armado. Y esto tiene una pena hasta de 30 años. Y ojo, Fernando, hay un tema muy importante. Ya no es presidente. O sea, su juzgamiento es por la vía normal. No tiene tratamiento especial. Y esto es claro, muy, muy, muy terrible para él. Esto va a ser un duro golpe. Y el otro paso es la demanda internacional que iremos a presentar, me imagino, la próxima semana o en 10 días a La Haya. También la haré por daños, crímenes de lesa humanidad. Esto está tipificado como crimen de lesa humanidad y lo vamos a demandar. Esto no puede quedar así. Tiene que haber un precedente en el país y en el mundo. No puede ser posible que un ciudadano normal haga esto. Y peor aún, un expresidente, un hombre que decía amar a su pueblo. ¿Así aman a su pueblo, Fernando? ¿Mandándolo a matar? Yo no he escuchado 10, 20, 30 veces el audio, hemos analizado todo, porque me ha costado creer. Para mí siempre el que estaba metido en esto, en la carnicería, en la sangre, en la muerte, era Juan Ramón Quintana. Pero fue una gran decepción y un gran dolor ver que es el que ordena, y la mano negra por detrás es Evo Morales. Y hoy día eso afectó muchísimo en el país. Por eso es que tú viste lo que viste en la Asamblea Legislativa. Por eso es que su bancada se dio la vuelta, ya no lo defiende. Por eso es que la gente ha empezado a desmovilizarse. Yo creo que en un par de días más, si Dios quiere, porque aquí también hay mucho de Dios, es una bendición lo que nos está sucediendo. Nos estamos liberando, no se está permitiendo que 30,000 personas secuestren a 11 millones de personas, Fernando. Y ha vuelto una reconciliación muy interesante. La policía, los militares trabajando juntos, los ciudadanos dándoles comida. Estamos felices en el país, pese a la tristeza que tenemos por los fallecidos. Sí. Muy interesante lo que me dice, y subrayo, en el ámbito legal, por supuesto, no tiene fuero en este momento Morales, ya no es presidente, es expresidente, y la justicia ordinaria estaría siguiendo este caso. Se debería de perseguir de oficio, como lo ha subrayado el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Por otro lado, ya nos ha dicho, había duda de cuáles serían las instancias internacionales en las que presentarían algún recurso, ya lo ha dicho, en la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad. Aquí hay otro punto importante que quiero traerle a la mesa. Han sido hasta cierto punto cuestionados y criticados desde el frente de la alta comisionada por los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, la expresidenta chilena, también por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también por organizaciones como Human Rights Watch, sobre el presunto uso excesivo de la fuerza, sobre el temor de que se estén violando derechos humanos. Pero no existía este antecedente, esta prueba, este audiovisual que ustedes presentan. ¿Hay comunicación con estas organizaciones para que también tomen en cuenta esto que hoy presenta el ministro de Gobierno, para escuchar su opinión acerca de quién estaría entonces violando los derechos humanos, quién estaría cometiendo presuntos crímenes de lesa humanidad? ¿Hay comunicación con estas organizaciones con respecto a esta evidencia que ustedes presentan y aseguran es Evo Morales? Mira, casualmente, Fernando, esta mañana, antes de presentar, yo tenía una reunión con el representante de la ONU a las 9:30 en mi despacho, media hora antes de la conferencia de prensa. Y después de presentarme el acto protocolar, le dije, quiero que escuche esto para que empiece nuestra conversación. Y le hice escuchar en primicia el audio al señor, que no recuerdo el nombre en este momento,
tengo muchas cosas en la cabeza. Y claramente el señor se vio que cambió su cara, ¿no es cierto?, del impacto que tenía la grabación. Entonces, poco a poco haremos conocer estas cosas y estoy seguro yo que las organizaciones internacionales, más allá del apego y la defensa que siempre hay para defender al más desvalido y los excesos que puedan haber, que no han habido en este caso, Fernando, te lo puedo asegurar, van a estar también muy sorprendidos de lo que hemos encontrado y de lo que estamos difundiendo en el mundo. Y una cosa más que no es menos importante, Fernando, ha habido un reclamo fervoroso sobre un decreto supremo que habríamos firmado para uso de armas letales en caso necesario en este momento de... Así es. De crisis que tenemos en el pueblo de Bolivia. Y es más, Evo Morales esta mañana en una conferencia de prensa se quejaba, decía, ¿cómo es posible que la derecha haya hecho esto? Te pido por favor, Fernando, tú eres una persona que en 5 minutos encuentras todo. Busca la ley 170 del 9 de septiembre del 2011, la ley número 170 del 9 de septiembre del 2011. Esta ley, estimado Fernando, habla claramente del uso de... perdón, me he equivocado, Fernando, rectifico. Busca la ley 1053 del 25 de abril del 2018, que en su artículo 4 dice claramente: empleo legítimo de la fuerza. Las y los servidores públicos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Boliviana, que participen en operativos de lucha contra el contrabando que se desarrollen en las zonas de seguridad fronteriza del Estado, municipios, territorios colindantes, estarán exentos de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad, observancia de principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad de conformidad a lo previsto en los artículos 11 y 12 del Código Penal. Está clarísimo, y esta ley es del 2018, hecha por Evo Morales. Sí, aquí la tengo. Aima, Fernando. Él ha hecho esta ley. Sí, aquí la tengo. Él. Aquí la tengo. Ley de 25 de abril de 2018, ¿de qué estamos Evo hablando? Morales Aima. Pero sí, efectivamente, aquí la tengo. Correcto. Oiga, me tengo que ir. Gracias por ese dato, es muy importante, pero no me puedo ir, ministro, perdóneme por el tiempo y las carreras, pero no me puedo ir, le pido también paciencia a JJ. Hay una pregunta muy importante. Con todo esto que han presentado el día de hoy, ¿qué piensan hacer con el gobierno de México? ¿Han enviado este audiovisual al gobierno de México? ¿Han pedido una respuesta? Esto es una prueba que debe ser reconocida o al menos debe ser aceptada por parte del gobierno de México para la petición que han venido haciendo. ¿Ya lo hicieron y qué dijo México? No lo hemos hecho todavía, vamos a hacer llegar por los canales correspondientes en las próximas horas, Fernando. Tú entenderás que es tanto el vorágine que estamos viviendo en este momento que lo principal y lo que nos preocupa más es que ya no haya violencia y que haya una reconciliación y ya no haya pérdidas humanas. Quiero decirte lo último, la mayoría de los muertos que existen, Fernando, son con tiro en la nuca y por la espalda y hacen desaparecer los cadáveres. Eso es importantísimo que también se fijen todas las instituciones internacionales que defienden los derechos humanos. ¿Por qué se hace desaparecer los cadáveres? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué quieren ocultar? ¿No será que quieren ocultar que los mataron a sus propios compañeros? Pues eso no lo podemos confirmar nosotros de manera independiente. Estaremos esperando precisamente resultados de las pericias de los expertos en investigación en tema forense y en tema legislativo y de escena del crimen. Si tiene esa información y en algún momento la puede compartir con nosotros, será más que bienvenida para poder nosotros entonces sustentar cualquier presunción acerca de por qué se está presentando este fenómeno triste y lamentable en Bolivia. Oiga, ministro, mil gracias. Quedamos a la espera entonces de la sentencia del presunto involucrado en esta llamada, en este audiovisual. Si me la puede mandar, se lo voy a agradecer. Y por supuesto, cualquier pericia forense que pueda demostrar o comprobar lo que me acaba de decir sobre ejecuciones, porque sería eso, si tienen tiros en la cabeza y desde atrás, sería eso. Si tienen los documentos para sustentarlos, se los acepto y aquí los analizamos. Muchísimas gracias, ministro.
Con mucho gusto, Fernando. A la brevedad posible, ahora mismo entregaré el tema que me comprometí y hasta mañana entrego algunos exámenes periciales que demuestran lo que le estoy diciendo. Es más, le voy a dar unos exámenes que se ha hecho en el hospital con uno de los últimos que murió en Cochabamba con tiro en la nuca. Está la información muy clara y obviamente la necesita usted ver para poder corroborar aquello. Muchas gracias. Efectivamente. Así es, en nuestro trabajo periodístico hay que confirmar y reconfirmar todo. Ministro muy amable, era el ministro Arturo Murillo, el ministro de Gobierno de Bolivia que me acompañó esta noche. Voy a hacer una pausa porque hay otro tema muy importante. Es el tema de la convocatoria a elecciones y también la decisión que toma el Movimiento al Socialismo, el MAS. En efecto, ya reconocen a Yanine Áñez como la presidenta interina y dicen, sí, Linera y Evo renunciaron, abandonaron el cargo, no son más los que dicen ser. Y nosotros seguimos siendo el más en el legislativo. Ya ven. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Convocatoria Vol. Conclu Convocatoria Vol de Bolivia, la convocatoria de las nuevas elecciones generales, ¿no? Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta Conclu Convocatoria Vol. A mi cuenta en Twitter, @soy, F del Rincón, @soy, F del Rincón en Twitter. A ver, la pacificación sigue pendiente, sí. El Consejo Permanente de la OEA, con el voto de una amplia mayoría, exigió la convocatoria de elecciones con urgencia. Y a propósito, la presidenta Yanine Áñez presentó un proyecto de ley al Congreso que propone el nombramiento de nuevos jueces para el Tribunal Supremo Electoral en los próximos 15 días, tan pronto como en 15 días. Un proyecto similar fue presentado ¿por quién? Un grupo de legisladores. ¿De quién? Del MAS, sí, del Movimiento al Socialismo. Ese del expresidente Morales. Si no hay consenso, eso sí adelantó la presidenta, las elecciones se convocarán mediante otros mecanismos. Solo uno de los proyectos presentados puede ser aprobado por el Congreso. Ese es el tema. ¿Y qué tan parecidos son o qué tan diferentes? Al regresar vamos a hablar con el abogado constitucionalista Luis Vázquez Villamor para que nos diga cómo la ve, dirían por ahí. Ahí está, regreso con él en un momento. Tenemos información que en este momento ya podemos reportar. Las autoridades de Bolivia han revelado más detalles sobre la supuesta llamada entre el expresidente Evo Morales y el sindicalista boliviano Faustino Yucra, donde supuestamente Morales le da indicaciones sobre cómo organizar bloqueos en el país. Como le he dicho ya, CNN no ha podido confirmar que esa sea la voz de Morales. No tenemos el audio, las pericias que se tienen que hacer, pero, se lo digo yo, la voz es muy parecida. Y hace sentido con declaraciones previas del propio expresidente Morales, ¿no? El tema de los bloqueos a las ciudades. Y nuestras solicitudes de comentario al expresidente Morales pues tampoco han sido respondidas. Así que, por lo pronto, esto es lo que le tengo. Según la información recabada por CNN, este video se obtuvo luego de la detención de varias personas, esto en el área de Cochabamba. Las autoridades dicen que los sujetos organizaban manifestaciones violentas y bloqueos. Uno de los detenidos, dicen las autoridades bolivianas, es el hijo de Yucra. Este supuestamente tenía el video en su teléfono celular. Fuentes policiales y de gobierno han compartido con CNN un segundo video que muestra parte del interrogatorio donde el hijo de Yucra ofrece detalles sobre cómo fue grabada la supuesta conversación entre su padre y el expresidente Morales. No sabemos bajo qué circunstancias se da este interrogatorio. Tampoco sabemos si el video está completo, ¿no? El que tenemos. Sin embargo, este testimonio recorre abiertamente las portadas de la prensa en Bolivia, se convierte en un elemento importante de esta historia. La comunidad internacional tiene el derecho y el acceso a la información y por eso hemos decidido presentarle esta parte del intercambio. Escuche usted. ¿Quién es el que está filmando ahí? Yo creo que es mi hermano. ¿En qué ambiente, en qué lugar es eso? De la filmación. Como se ve en el video, yo creo que es en mi casa porque yo no estaba ahí. ¿No estaba usted? No estaba ahí. ¿En su casa? Creo que sí. En su casa. ¿Con quién habla su papá? Ahí en la vez se escucha que habla con Evo Morales. ¿Con quién? Con Evo Morales. Todavía no sabemos si esta persona está detenida formalmente o si hay cargos en su contra. Tampoco sabemos si cuenta con representación legal, pero usted no se desespere que mañana seguramente
le tendré muchos más detalles. Vamos como invitado, mi segundo invitado de esta noche. Le doy la bienvenida al abogado constitucionalista Luis Vázquez Villamor. Abogado, gracias y gracias por su comprensión con el tiempo, porque esto va en desarrollo y empezamos a recabar nuevos elementos de lo que ha sido la nota del día. Le quiero preguntar acerca de estas dos convocatorias, estas que se han presentado. El MAS tiene la suya, Yanine Áñez tiene la suya. ¿Qué tan diferentes o qué tan parecidas son? ¿Qué me dice usted acerca de esto? Buenas noches, Fernando. En primer término, decirte que probablemente el imperativo más grande que tiene Bolivia en este momento, como también lo ha reconocido la comunidad internacional y la Organización de Estados Americanos, es hacer un tránsito pacífico, rápido, transparente hacia nuevas elecciones en las que el pueblo pueda definir quién va a ser el próximo gobierno. Se ha debatido mucho previamente a la presentación de estos proyectos de leyes o los proyectos de decreto que también se han presentado para tratar de hacer a través de ellos un camino de salida. Sin embargo, creo que se está avanzando lentamente. Ambos caminos, o la presentación de un decreto por parte de la presidenta o la sanción de una ley en la Asamblea Legislativa, nos van a llevar al mismo fin. El fin es el de devolverle al pueblo soberano la posibilidad de decidir el futuro de Bolivia. Y creo que este es el camino de la pacificación más corto que podemos hacer y el que puede permitir ahorrar mucha sangre, mucho dolor, mucho luto en nuestro país. Por lo tanto, lo principal en cualquiera de las iniciativas es que se haga la convocatoria lo más rápido posible a un evento electoral en el que se pueda definir. El segundo paso, indudablemente, está en la nominación de las autoridades, empezando el Tribunal Supremo Electoral, para llegar a los tribunales departamentales electorales y con ello completar el árbitro electoral que tiene que mediar en la próxima elección. Yo estoy perfectamente convencido de que si el Congreso o la Asamblea Legislativa toma la iniciativa y puede lograr un consenso, esto va a ayudar desde el punto de vista de que se empieza a pacificar y se empieza a integrar las fuerzas políticas en un solo objetivo y en una sola meta nacional, que es lograr la paz de los bolivianos, recuperar la democracia, valorizar el voto de los ciudadanos y constituir un nuevo gobierno legítimo que pueda llevar los próximos 5 años los destinos del país. Por lo tanto, no encuentro sustancialmente diferencias entre uno y otro que no puedan ser resueltas en el debate. Lo fundamental es convocar a elecciones, fijar la fecha de las elecciones, establecer una serie de criterios que tienen que acompañar a esto y finalmente tratar de hacer la elección de las autoridades. Nosotros, cuando habíamos hablado de que también era una posibilidad y un camino perfectamente constitucional y legal que la presidenta del Estado pueda, mediante decreto, definir esto, era en la perspectiva de que pueda haber un empantanamiento que deriva de este vacío de poder el cual estamos heredando y del cual estamos tratando de salir poco a poco. En ese sentido, nosotros creemos que si la Asamblea no toma con la celeridad posible y no lleva adelante una rápida tramitación, es deber de la presidenta, a través de un decreto supremo, hacer la convocatoria de elecciones y luego ver de buscar los consensos para designar un árbitro electoral totalmente independiente y que sea confiable para todos los bolivianos. Por lo tanto, estos caminos son perfectamente constitucionales y, como siempre habíamos dicho, las crisis de la democracia deben resolverse al interior de la propia democracia. Se resuelven con las normas de la democracia y solamente de esta manera podemos preservar el espíritu que nos ha guiado desde un principio. Abogado, me queda muy poco tiempo por esta noticia de último momento que tuvimos que dar, pero quiero preguntarle si me responden un minutito. Hacer una lectura de que lo que hoy ha ocurrido con el MAS en términos de reconocer el abandono de funciones de Morales y de Linera es una buena señal con respecto precisamente al encauzamiento de las nuevas elecciones. ¿Sería correcto o no? Es decir, esto puede ser un indicador de que existe una colaboración hoy por hoy a fondo por parte del MAS. No, yo creo que los últimos elementos y cabalmente las noticias que tú has comentado recientemente son los que han creado el escenario que hoy día estamos viviendo. Primero, el día de ayer en el Alto de la Paz, en la zona de Sencata, un grupo de militantes del MAS estuvo a punto de producir uno de los actos más gigantescos de terrorismo que en los últimos tiempos. La vida de aproximadamente 10.000 personas estaba en juego
y el resultado de esto hubiera sido verdaderamente lamentable. Y por el otro lado, el descubrimiento de esta conversación que ha tenido el presidente ha llevado a la bancada del MAS a un momento de reflexión, y que creo que esto es lo que ha llevado a que se vaya avanzando en el trámite de la ley. Yo considero que estos elementos, sumados a una convicción democrática que yo la reconozco en muchos de los militantes, senadores y diputados del MAS, va a permitir llevar a una conclusión. Lo único que podemos esperar es que se la tome rápido, porque mientras más rápido se tome, más rápido se van a desactivar. Hoy día la violencia es el principal enemigo de la democracia. Si no podemos erradicar la violencia, si no podemos pacificar el país, difícilmente vamos a volver a una senda democrática como es el deseo de todos los votantes. Sí, de acuerdo completamente con usted. La celeridad en este momento es sumamente importante. Oiga, abogado, le voy a invitar más adelante para tener más tiempo. Por lo pronto, agradecerle hoy y también la comprensión por el tiempo que obviamente se nos redujo. Muy amable, abogado. No, con todo gusto, con todo gusto. Gracias, buenas noches, el abogado constitucionalista Luis Vázquez Villamor. Hago una pausa, regreso. Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana, gracias.